Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia. En ella verás la triste realidad que ocurre alrededor del mundo, cosas que pasan en la vida real. Ahora, ¿estás preparado? Entonces, deja tus miedos afuera y prepárate para entrar a Kingsgar Mystery. El abuelo fue el que nos lo dijo. Había salido con Sally a una de sus caminatas por New Forest. Se supone que se fue hasta el final de la tarde, pero regresó temprano. Sally no lo hizo. Estaba en el salón cuando oí el martilleo en la puerta principal, fuerte, con pánico. Era la hora del almuerzo y me senté frente al televisor, viendo Netflix. Hice una pausa en el programa y fui a contestar la puerta. Me llevó un momento reconocer al abuelo. Normalmente es un gigante tranquilo y gentil. Peina lo que queda de su cabello gris hacia un lado. Lleva traje, incluso en casa, con corbata y todo. Pero hoy se veía diferente. Su chaqueta estaba sobre un brazo y su camisa estaba desabrochada en la parte superior. Su corbata estaba torcida. Las manchas de sudor formaban círculos oscuros alrededor de sus axilas. Pero primero me fijé en sus ojos. Eran anchos, con una expresión que nunca antes había visto en la cara de mi abuelo. Miedo y pánico. ¿Dónde está tu mamá y tu papá? ¡Rápido, Jack! El olor de chicle de cereza salió de la boca del abuelo mientras hablaba. Estaba masticando un pedazo casi frenéticamente, su boca trabajando a 1 milla por minuto. Mi abuelo siempre mastica esas cosas. Tiene tanto tiempo como yo lo conozco y siempre nos daba a mí y a mi hermana piezas como regalo cuando mamá no miraba. El olor suele tener connotaciones positivas, pero ahora, como el traje arrugado de mi abuelo y los ojos de pánico, se sentía mal. Todo ello lo hizo. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Dónde está Sally? Se ha ido, Jack. Jesucristo, ella... El abuelo se detuvo y respiró temblorosamente. Luego empezó a sollozar. Nunca antes en mi vida había visto llorar a mi abuelo. No sabía qué hacer. La vista me pareció totalmente antinatural. La cosa es que el abuelo siempre ha sido el divertido, con el que bromeábamos y jugábamos. Aprender trucos de magia, enfrentarnos en juegos de mesa, jugar a disfrazarnos cuando éramos pequeños. El abuelo es el tipo de persona que nos guiñaría un ojo, incluso después de que mamá o papá nos hubieran regañado, solo para hacernos saber que aún estaba de nuestro lado. Solo ha vivido con nosotros el año pasado, pero ha estado ahí toda mi vida. Después de mamá, papá y Sally, es la persona que más quiero en el mundo. Al verlo así, con los ojos rojos por las lágrimas y el pelo gris despeinado, sentí temor en mi estómago. Fue peor que cualquier cosa que haya sentido antes. ¿Qué pasó, abuelo?, dije. ¿Qué pasa? Juro que solo la dejé por 2 minutos. Los ojos del abuelo eran grandes y desesperados. Fui a los arbustos a orinar y le dije que volvería enseguida, pero entonces ella no estaba ahí. Miré a mi alrededor y grité y la llamé por su nombre. Ha desaparecido. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Solo pensé en el diario de Sally esta mañana. Habían pasado 3 días. Sally aún no había aparecido y las cosas se estaban poniendo desesperadas. La policía y toda nuestra aldea estaban en modo de búsqueda completa. Los investigadores nos habían entrevistado a cada uno de nosotros por separado y ahora estaban siguiendo varias líneas de investigación. Nadie dijo nada, por supuesto, pero aprendí mucho escuchando a puertas cerradas. Al parecer, se había visto un grupo de viajeros alojados en una zona no muy lejos del lugar donde mi abuelo y Sally estaban caminando, acampando ligeramente. Oí a papá decirle a mamá que la policía estaba hablando con cada uno de ellos por separado, viendo si sabían algo. Y mientras eso ocurría, teníamos voluntarios peinando el área donde Sally había desaparecido. Era un área grande. Escuché a uno de ellos decir: no hay muchos caminos, hay mucho espacio para que una niña se pierda. La habitación de Sally está separada de la mía,
y la policía la registró el día que desapareció. Se llevó su teléfono y un montón de otras cosas en una bolsa de plástico transparente, igual que en la televisión. Pero había un escondite del que creía que no sabrían nada. Cuando entré en la habitación de Sally esta mañana, me di una patada por no haber pensado antes en el diario. Los últimos días habían sido una pesadilla tan grande que ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Un borrón de lágrimas, preguntas y horas de búsqueda infructuosa entre los helechos. Me sentía inútil, principalmente, una pieza de repuesto. Los hermanos mayores, especialmente los que son un poco mayores, como yo, están destinados a proteger. Son malos para cuidar a sus hermanas pequeñas. ¿De qué servía si ni siquiera podía mantener a Sally a salvo? Entonces recordé el diario. Me tropecé con él hace meses, completamente por accidente. O mejor dicho, me encontré con Sally escondiéndolo. Una mañana, entré en su habitación y encontré la puerta de su armario abierta. Sally estaba excavando en el rincón, medio visible entre la ropa. Fue solo cuando me acerqué que vi lo que ella estaba haciendo: esconder un libro rosa debajo de una tabla suelta del suelo. Me arrastré silenciosamente sin decir nada. No quería asustarla y adiviné de inmediato cuál era el libro. Cuando tenía 15 años, no tenía ningún interés en leer el diario de mi hermana de 8 años, así que pensé que lo mejor era no hacer ruido, que se guarde el secreto para sí misma. Ahora, caminando por la habitación de Sally hacia su armario, tenía una extraña mezcla de miedo y esperanza en mi estómago. Era una posibilidad remota, lo sabía, pero tal vez había al menos una posibilidad de encontrar algo. Tal vez pueda ayudar. Abrí la puerta a chasquidos. El armario de Sally era oscuro y desordenado. Mis zapatos crujieron entre las envolturas de caramelos en el suelo. Empujé montones de ropa a un lado. No me llevó mucho tiempo encontrarlo. La tabla del piso de la esquina izquierda tenía un agujero obstruido con papel. Lo saqué y metí el dedo. Luego levanté la tapa. El libro rosa era la única cosa en el espacio de abajo. Agachado en la oscuridad, lo abrí. Usé la luz de mi teléfono como una antorcha. La última entrada fue hecha hace 3 días, el día que Sally desapareció. Al leer la primera línea, sentí el miedo creciendo en mi estómago como hierba. Querido diario, el alienígena vino a visitarme de nuevo anoche. Nunca te hablé del alienígena antes, aunque quería hacerlo porque me hizo prometerlo. Pero ahora creo que tengo que decirlo. El alienígena es alto y tiene una fea cabeza gris y ojos negros y angostos. Me visita al menos una vez al mes. Me despierto en la oscuridad y está en la esquina de mi habitación, junto al armario, mirándome. Casi nunca habla, pero la única vez que lo hizo, me dijo que me había elegido para un experimento especial y secreto del que nunca podría hablarle a nadie. Luego lo seguí a través de la puerta del armario y había una luz blanca en el otro lado, tan brillante que no podía ver. Y lo siguiente que supe fue que estaba de nuevo en la cama y el alienígena se había ido. No podía recordar nada. Tengo miedo de contarlo, pero últimamente se me olvidan las cosas durante el día y mi cabeza se siente rara, así que ahora creo que tengo que hacerlo. No creo que pueda decírselo a mamá o a papá. Sin embargo, se enfadarán conmigo por mantener al alienígena en secreto tanto tiempo. He releído esta página varias veces en el armario. El miedo en mi estómago había florecido en una sensación de pavor completamente desarrollada. No dejaba de pensar en cómo Sally acababa de desaparecer un minuto y al siguiente ya no estaba. Como si un agujero se hubiera abierto en el cielo y se la hubiera tragado. Después de unos minutos más, me levanté para dejar el armario. Tenía el libro en la mano. Había otras cosas que necesitaba leer y aún así sabía que tenía que enseñárselo a alguien. Mis padres o mi abuelo o tal vez la policía. Cuando salí del armario, mi pie se aplastó contra otra envoltura de caramelo. Me detuve. Había algo en la parte de atrás de mi mente que me perseguía. Una sensación de que me había perdido algo obvio. Miré mis pies y mientras lo hacía, todo el rompecabezas de la pesadilla
comenzó a encajar en su lugar. Las imágenes volaban por mi mente como un carrete de película desentrañándose. Una imagen de nosotros jugando a disfrazarnos cuando éramos más pequeños. Una imagen de una criatura alta y oscura, de pie en la esquina de la habitación de mi hermana. Una criatura que le dijo que no se lo contara a nadie y que la llevó al armario para hacer experimentos con ella. Experimentos que no podía recordar. Sobre todo, pensé en la envoltura bajo mi pie. La envoltura en el armario de mi hermana. Una de muchas, que no era una envoltura de dulce después de todo. Era una envoltura de chicle, con sabor a cereza. El rompecabezas terminó de formarse en mi mente. Me sentía mal. No había ningún alienígena. Nunca había habido ningún alienígena. Era el abuelo. Yo me despido, no sin antes decirte que nunca olvides. Todo es un misterio hasta que se le encuentra una respuesta. Yo soy Kingsgar Mystery y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!